Y bueno, amigos, antes de ir a la entrevista con el canciller Alan Wagner, contamos ya con la presencia del excomisionado de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Carlos Iván de Gregori. Pero como no he tenido tiempo para dar las noticias el día de hoy por la extensa entrevista que hemos tenido con la doctora Merino, simplemente darles una primicia. He sido informada que el proceso que se había abierto contra el doctor José Ugaz Sánchez Moreno ha sido archivado. Como ustedes recordarán, se le abrió un proceso, se han abierto muchos procesos, pero este ya había llegado, digamos, a la acusación fiscal por el famoso caso de las maletas perdidas y el allanamiento a la casa de la esposa de Vladimiro Montesinos. Finalmente se ha resuelto que la actuación del señor Ugaz como procurador del Estado en este caso fue la correcta, que no procede acción penal contra él. Y vamos a nuestra entrevista. Estamos con Carlos Iván de Gregori, excomisionado de la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rosa María. Bueno, mañana se espera la presentación del presidente Toledo, presentación oficial ante el país, en donde va a dar una opinión del gobierno sobre el informe y se especula que se va a hablar, porque también se ha anunciado, de reparaciones. ¿Qué esperan ustedes o qué espera usted en realidad de esta presentación del presidente Toledo? Sí, bueno, ya hablando a título personal, primero espero que haya mañana un pronunciamiento, porque han pasado 85 días. Hoy Van a ser 3 meses y el 28. Hubo homenaje en la Católica y justo se recordó que hace 85 días se entregó el informe. Y bueno, lo que esperábamos desde el primer día era que el gobierno asumiera un liderazgo fuerte en hacer suyas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. No necesariamente todas, puede haber diferencias, puede haber prioridades, pero hay un terreno amplísimo en el cual el gobierno podría tomar una iniciativa muy fuerte y sostenida, que incluso a nivel de aceptación política estamos seguros sería positivo para él. ¿A qué atribuye usted este súbito interés en el tema, le digo, tanto del presidente como del partido aprista? Realmente durante los 2 primeros meses han ignorado el informe, pero en los últimos días, las últimas 2 semanas, y a raíz de un viaje presidencial en realidad, y una visita en Alemania, si no me equivoco, es que el presidente saca el tema nuevamente a la idea de que va a haber un pronunciamiento oficial, y el partido aprista la semana pasada distribuye un pronunciamiento breve, y también el doctor Alan García señala que es positivo el trabajo de la comisión. ¿Cree usted que ha habido una reacción interna positiva o una reacción internacional sobre estos actores que los han motivado a interesarse en el tema? Bueno, mi idea con respecto al gobierno, más bien hipótesis, pues no tengo datos concretos, es que ha habido una reacción muy, diría yo, a la defensiva con respecto al informe, tal vez demasiado, excesivamente prudente, porque en algunas de sus recomendaciones la Comisión señala responsabilidades de agentes del Estado, de Fuerzas Armadas, etc. Y yo creo que eso como que ha demorado al gobierno y le ha quitado iniciativa. Hay 10.000 iniciativas que no implican gasto, que ha podido hacer, que son además necesarias, indispensables en el camino de la reconciliación nacional, y es posible que la presión haya venido de fuera. Salomón Lerner viaja la próxima semana, invitado a Estrasburgo por el Parlamento Europeo. En Alemania al presidente Toledo le han... no diré lo han cuadrado, pero... Le han preguntado directamente, sobre el tema, por eso la respuesta. ¿No? Desde autoridades del gobierno hasta instituciones como Miserior, por ejemplo. Tal vez la comisión, el trabajo de la comisión y el informe final ha sido un éxito internacional, pero hay que reconocer también, 85 días después, que ha habido serias deficiencias en la difusión del informe. Yo creo que ustedes consideraron que este era un país de lectores, y lamentablemente no lo es. Hay una enorme resistencia a leer, y prepararon un informe escrito como debía ser, pero en 9 tomos, con un léxico, en algunos casos, académico, sin estridencia, cuando la gente esperaba la estridencia en la condena, los que leyeron también. ¿No cree que hubo ahí un error
a veces pasa, ¿no?, que en lo académico uno hace un extraordinario trabajo, pero que luego cuando quiere que llegue, y este tenía que llegar, no llega. Bueno, Rosa María, ahí lo que ha habido más bien es un trabajo demasiado grande, en corto tiempo, plazos impostergables. Entonces, la necesidad de llegar en la fecha, porque no queríamos de ninguna manera postergar, a entregar el informe, ¿no? Sin embargo, te digo que vamos a batir récord en términos comparados con otras comisiones, porque el próximo mes están saliendo los 9 tomos impresos, van a ser 1000 ejemplares para instituciones, pero está saliendo además, ojalá salga antes de Navidad, y si no en enero, un compendio de unas 350 páginas, que ya va a ser más asequible, 20.000 ejemplares, y una edición popular que incluso va a ir en fascículos en diarios y revistas, ¿no?, que son varios cientos de miles de ejemplares. Entonces, esperamos que eso compense estos meses en los cuales efectivamente quien no ingresaba a la página web, en fin... Conseguí el CD para poder leerlo, son 9 tomos, leerlo ha sido difícil. Ahora, usted también tiene que entender que, como conocedor de la idiosincrasia nacional, que este es un país donde la gente sigue a caudillos más que a ideas, discute sobre personas más que sobre sus ideas. Y en este caso había un paquete de prejuicios contra muchos de los comisionados. Y los comisionados se convirtieron en el objeto de la discusión, sus conductas políticas, sus conductas pasadas, más que lo que habían escrito sobre el fenómeno de la violencia en el Perú. Y eso también era esperable que se concentraran en ustedes y no en el texto de lo que habían producido. ¿O no era esperable? ¿No se pudo haber hecho un control de daño sobre ese tema? Digo, la mayor parte de las críticas vienen por ahí, ¿eh? Sí, yo creo que fue visible desde el primer momento. Luego hubo un largo periodo de calma, pero conforme se acercaba la fecha, bueno, todos sabemos la campaña de demolición realmente que ha habido contra, o el intento de demolición contra algunos de los integrantes de la comisión. Sin embargo, control de daños... más allá de poner todas nuestras fuerzas en que el informe salga bien, no había forma de hacerlo, salvo reiterar nuestro compromiso con el informe, ¿no? Yo he estado leyendo, por ejemplo, la página web del Partido Aprista, donde había un capítulo especial dedicado para que los militantes, amigos, me imagino, del partido, escribieran sus opiniones sobre la comisión. Y le digo, el 90% de los comentarios negativos eran sobre las personas que conformaban la comisión, sobre su pasado, sobre por qué no se les preguntaba por su militancia partidaria o su participación en organizaciones de izquierda que habían apoyado la violencia en algún momento de sus carreras o de su militancia política. Eso era central en el debate. Luego había un cambio, evidentemente, porque el APRA ha producido un documento posterior en el cual sí reconoce, digamos, el trabajo de la Comisión de la Verdad. Pero somos un país donde la gente discute personas. Y si me permite un comentario adicional también sobre frentes innecesarios, eso es lo que ha pasado con el capítulo de la Iglesia. Un capítulo realmente extraordinario por la cantidad de información que tiene, pero que la prensa lo que levantó fue la crítica al cardenal. ¿Era necesario hacer una crítica tan puntual contra el cardenal en el informe? Bueno, ahí yo recojo el espíritu del grupo de comisionados. Y yo creo que Ayacucho tiene el 40% de las víctimas. Ayacucho fue terriblemente golpeado por la violencia y todas las informaciones que ha recogido la comisión indican que el obispado de Ayacucho no reaccionó de la mejor manera cuando sus fieles morían. Claro, pero se da cuenta, se lo pregunto por lo siguiente, el informe en la parte de la Iglesia Católica, sin incluir las iglesias evangélicas que tengo acá, creo que tiene más o menos 78 páginas. Hay 5 dedicadas a Monseñor Cipriani, de las 78. Menos posiblemente. Menos, incluyendo la parte de la Embajada de Japón, lo digo, donde más bien se alaba la conducta de Monseñor Cipriani en el informe, donde se ensalza su conducta conciliadora. Pero no debe haber más de 5 páginas en total.
Las otras 73 páginas narran historias de heroísmo, de cómo sacerdotes, religiosos, religiosas en todo el país acompañaron a la gente, murieron, dieron sus vidas, fueron heridos, fueron hostilizados, martirizados por Sendero Luminoso. Y sin embargo, esas historias de heroísmo, de coraje, están olvidadas porque se incluyó una crítica directa al cardenal de Lima. Bueno, yo creo que no podíamos dejar de incluirla, Rosa María, pero también es cierto que todo el resto del capítulo tiene que ser rescatado, y ahí volvemos al tema tal vez de reparaciones que no son solo económicas, ¿no es cierto? Es un reconocimiento, por ejemplo, a religiosos, religiosas, católicos, evangélicos, ¿no? Autoridades. Han muerto más de 1000 autoridades de todo tipo, desde ministros y altos jefes de las Fuerzas Armadas hasta presidentes de comunidades, alcaldes distritales, provinciales. Ahí hay una tarea de reconocimiento, reparación del Estado que es impostergable, ineludible, ahora, absolutamente positiva. Ustedes tienen acá un plan integral de reparaciones presentado que incluye reparaciones simbólicas, reparaciones gratuitas, que no le cuestan nada al presupuesto, pero además se ha presentado por parte del PAR un censo por la paz, el Ministerio de la Mujer lo ha presentado, y en realidad esto es el primer paso de un programa que la doctora Isabel Corrales puso acá hace algunas semanas. Ella está pidiendo $700 millones, pero un periodo de 6 años, por supuesto, en programas muy puntuales de educación, salud mental, democratización, incorporación, digamos, de autoridades a la vida comunal, etcétera. ¿Qué piensan de ese plan? ¿Usted ha tenido la oportunidad de revisarlo? Por supuesto, creemos que sería, creo personalmente, en tanto no existimos más como grupo, que sería muy positivo que se asuma el programa que ha desarrollado el PAR en los últimos años como parte de reparaciones colectivas, ¿no? Todo el tema de reparaciones colectivas, el PAR lo viene trabajando hace años, y además trabajó en coordinación y cercanía con la Comisión de la Verdad en estos años. Incluso por unos meses Isabel Coral participó en el equipo de la Comisión de la Verdad de lo que llamábamos secuelas de la violencia, ¿no? Entonces ella tiene bastante experiencia para sacar adelante. Por supuesto, así es un trabajo serio, es un trabajo además que, bueno, viene de un organismo del Estado, y ya ¿no? está. Así es. Finalmente, doctor Gregorio, otro de los temas que tiene que ver con la reparación en la justicia es la judicialización de los casos. Así es. Y ahí la verdad que también las cosas están un poco difíciles. El Ministerio Público parece no tener mucha voluntad de judicializar estos casos. Señala que hay errores en la presentación de los expedientes, que no se puede identificar a los asesinos, que las víctimas no están claras, en fin, una serie de cosas que se han venido diciendo en estas semanas que después son desmentidas en algunas oportunidades, pero sobre la conducta del Ministerio Público, no del Poder Judicial, porque nada ha llegado al Poder Judicial aún. ¿Cuál es la percepción que usted tiene? Realmente desalentadora. Yo creo que también allí hay una tarea por cumplir sin ánimo absoluto de venganza, sino de construir democracia, de construir ciudadanía, de, en fin, reparar daños causados de la manera más prudente posible, pero algo hay que hacer. O sea, han habido miles de casos de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Es evidente que no es posible judicializar todo lo que quisiéramos, pero por lo menos aquello donde la Comisión pudo investigar y pudo llegar a señalar responsabilidades, lo mínimo que se pediría sería un poder concentrar esfuerzos que no vemos en el Ministerio Público. Bueno, ya es el organismo, en este caso el organismo sucesor, la Defensoría del Pueblo, que acaba de enviar también una comunicación al Ministerio Público expresando su, en fin, extrañeza por la lentitud en estos casos, ¿no? Y yo creo que si estamos hablando en estos días en tu programa también con frecuencia, no sé, de entrar pues al siglo XXI, al TLC, al Tratado de Libre Comercio, tenemos que modernizarnos. Bueno,
económicamente, pero también políticamente. Y también yo creo que una de las patas de esta mesa sobre la cual podemos construir el futuro es el respeto a derechos humanos, funcionamiento de la justicia. O sea, se dice una y otra vez que el funcionamiento correcto de la justicia es indispensable para que funcione el país económicamente, pero también para que funcione para sus ciudadanos, ¿no? Y que se vean protegidos por la justicia, que vean que si hay un daño hay voluntad por lo menos de investigar y reparar. Yo creo que es muy desalentador lo que vemos hasta el momento, ¿no? Pero esperemos que mañana el presidente Toledo tenga un mensaje, digamos, fijando una posición que, como decía usted al principio de esta entrevista, es ya un signo positivo, y que se traten algunos de los temas que hemos planteado esta noche, ¿no? Al margen de las críticas por la difusión que espero se corrijan. No, mira, estamos felizmente hubo además este periodo de postcomisión, de transferencia de bienes, que permitió el funcionamiento de un comité editorial que ha sacado todas estas ediciones. Así es. Y que la gente lea, ¿no? Que es lo más importante antes de juzgar con prejuicios o hablar de personas, mejor es discutir sobre ideas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y ahora, amigos, vamos a una pausa con el canciller, vamos a regresar con el canciller Alan Wagner, que ya está en nuestros estudios. Volvemos.